Introducción a los Godi Asatruar. Los Godi eran líderes religiosos y políticos en las culturas nórdicas precristianas, especialmente durante la era vikinga. Aunque compartían similitudes en su papel como intermediarios entre los dioses y la comunidad, había diferencias notables entre las funciones y los roles de los Godi en diversas regiones nórdicas. 1. En Suecia, el término equivalente al Godi era Ofodi. Los Ofodar eran líderes de culto locales que presidían los Ofs, templos, y dirigían las prácticas religiosas en sus áreas. Los Ofodar suecos tenían la responsabilidad de mantener los templos y organizar rituales, lo que incluía sacrificios y festivales. Además de sus roles religiosos, los Ofodar podían tener cierta influencia política en sus comunidades. 2. Los Godi noruegos desempeñaban funciones similares a los Ofodar en Suecia. En algunas partes de Noruega, especialmente en las zonas más rurales y remotas, los Godi tenían un papel más significativo como líderes comunitarios y jueces locales. 3. En Dinamarca, los Godar eran líderes religiosos que desempeñaban un papel fundamental en la organización y celebración de rituales y festivales religiosos. Aunque tenían influencia religiosa, no parece que los Godar daneses tuvieran una influencia política tan marcada como algunos de sus contrapartes en otras regiones. 4. Islandia tenía un sistema más estructurado de líderes religiosos llamado Althorningi. Los Godar islandeses eran líderes religiosos y políticos que formaban parte de un consejo llamado Althorningi, que era una asamblea nacional de Islandia. Los Godar islandeses tenían un papel significativo en la administración de la justicia y la resolución de conflictos, además de sus responsabilidades religiosas. En resumen, un Godi Asatruar es una figura central en la religión nórdica antigua conocida como Asatru, practicada por los pueblos escandinavos durante la era vikinga y la Edad Media. El término Godi proviene del nórdico antiguo y denota a un sacerdote o líder religioso que desempeña un papel crucial en la conducción de rituales, interpretación de mitos y actúa como intermediario entre los dioses y la comunidad. Aunque los Godi en diferentes regiones nórdicas compartían la función básica de líderes religiosos y tenían la responsabilidad de presidir rituales y festivales, sus roles y niveles de influencia política podían variar significativamente según la región. Islandia tenía un sistema más formalizado con el Althorningi, mientras que en Suecia, Noruega y Dinamarca, la influencia política de los líderes religiosos locales podía variar según la comunidad. Roles y funciones de un Godi Asatruar. Administración de rituales y ceremonias. El Godi era responsable de dirigir y llevar a cabo diversos rituales religiosos y ceremonias en honor a los dioses nórdicos. Estos eventos podían variar desde sencillos actos de devoción en un hogar hasta elaboradas festividades comunitarias. Ejemplo, en el Festival de Yule, el Godi presidía rituales que celebraban el solsticio de invierno y honraban al dios Freyr, asociado con la prosperidad y la fertilidad. Intermediario entre los dioses y la comunidad. El Godi actuaba como un enlace crucial entre la comunidad y los dioses. Mediante plegarias, ofrendas y sacrificios, buscaba ganar el favor de las deidades y asegurar la protección y prosperidad de la comunidad. De ejemplo, durante tiempos de cosecha, el Godi podía ofrendar los primeros frutos de la tierra a la diosa de la fertilidad, Freyja, como muestra de gratitud y para asegurar una buena cosecha. Guardián del conocimiento sagrado. El Godi poseía un profundo conocimiento de la mitología nórdica y las tradiciones religiosas. Era responsable de preservar y transmitir este conocimiento a través de la tradición oral, asegurando la continuidad de las creencias y prácticas. Ejemplo, el Godi era capaz de recitar poemas épicos y mitos que narraban las hazañas de los dioses, como el poema de la creación que relata el surgimiento del mundo a partir del hielo y el fuego. Consejero espiritual y moral. El Godi proporcionaba orientación espiritual y a menudo actuaba como árbitro en conflictos o dilemas morales dentro de la comunidad. Su sabiduría y ética basada en la religión nórdica eran altamente valoradas. Ejemplo, en situaciones de conflicto, el Godi podía ofrecer consejo sobre la resolución de disputas basándose en los principios éticos de la religión nórdica. 1.3 Personajes destacados. Snorri Sturluson 1179 a 1241 Aunque no fue un Godi Asatruar en el sentido tradicional, Snorri Sturluson fue un erudito e historiador islandés que desempeñó un papel fundamental en la preservación y documentación de la mitología nórdica. Es conocido por haber compilado la Edda prosada, una de las principales fuentes de información sobre la religión y mitología nórdicas. Harald Blatan 910-987 Este rey danés es famoso por haber unificado Dinamarca y Noruega y por haber jugado un papel en la cristianización de Dinamarca. Su apodo, Blatan, dientes azules, se cree que proviene de una posible infección dental que dejó sus dientes con un tinte azulado. Thorgunna.
Era una sacerdotisa en Islandia conocida por sus habilidades en la práctica de la magia y su papel como líder espiritual en su comunidad. Hofgarda Refra fue un Godiasatruar mencionado en la saga Rafnkel Saga Freysgoda. Se le describe como un líder religioso que tenía un alto estatus en la sociedad nórdica. Gunnar Ljosvet Ningagodi. Gunnar fue un Godiasatruar que aparece en la saga Njala. Era conocido por su sabiduría y su habilidad para resolver conflictos dentro de su comunidad. Steinun Refsdottir fue una mujer mencionada en la saga Islendingasögur. Steinun era una Godiasatruar conocida por su conocimiento y práctica de la religión nórdica. Otra Steinun, también mencionada en la saga Islendingasögur, era una Godiasatruar que desempeñó un papel importante en la transmisión de la tradición religiosa a las generaciones posteriores. 1.4 Bibliografía sugerida. 1. Edda Mayor o Edda Poética. Esta es una de las fuentes más importantes para entender la mitología nórdica. Compuesta por varios poemas édicos anónimos, ofrece una visión única de las creencias y mitos de los antiguos nórdicos. 2. Edda Menor o Edda de Snorri. Compuesta por Snorri Sturluson, esta obra proporciona explicaciones detalladas sobre la mitología nórdica, así como consejos para los poetas escáldicos. Es una fuente valiosa para comprender las creencias y prácticas religiosas de la época. 3. Saga de los Inglings y Saga de los Holdun. Estas sagas ofrecen relatos de los primeros reyes escandinavos y las creencias religiosas asociadas con ellos. Son una fuente importante para comprender la interacción entre la política y la religión en la sociedad nórdica antigua. 4. La Edad de los Vikingos por Anders Winrod. Este libro ofrece una visión completa y bien investigada de la era vikinga, incluyendo aspectos religiosos y la influencia de los Godiasatruar en la sociedad de la época. 5. Dioses y héroes de la antigua Escandinavia por Anne Sofie Graslund. Esta obra proporciona una exploración detallada de la mitología y religión nórdica, incluyendo el papel de los Godi en la sociedad. 6. El mundo vikingo por James Graham Campbell. Este libro ofrece una visión integral de la cultura y sociedad vikinga, incluyendo aspectos religiosos y el papel de los Godi. Datos curiosos. Uso de símbolos sagrados. Los Godi a menudo llevaban consigo amuletos y objetos sagrados, como el martillo de Thor, Mjolnir, o el colgante de Mjolnir, como parte de su atuendo ritual. La era vikinga fue un periodo histórico que abarca aproximadamente desde finales del siglo VIII hasta el siglo XI. Fue una era de expansión, exploración y actividad guerrera por parte de los pueblos nórdicos, conocidos como vikingos. Aquí te proporciono detalles más específicos. Fechas y duración. Inicio. La era vikinga se considera que comenzó alrededor del año 793 con el saqueo del monasterio de Lindisfarne en Inglaterra. Este evento es a menudo visto como el inicio de las incursiones vikingas en Europa occidental. Final. La era vikinga generalmente se considera que llegó a su fin alrededor del año 1066, marcado por la derrota de los vikingos en la batalla de Stamford Bridge en Inglaterra y la conquista normanda de Inglaterra en la batalla de Hastings. La denominación era vikinga se refiere específicamente al período en el que los pueblos nórdicos, incluidos los vikingos, se embarcaron en incursiones, exploraciones y expansiones en Europa, Asia y África del Norte. La palabra vikingo se deriva del nórdico antiguo viking, que se traduce como ave de rapiña o pirata. Los vikingos eran expertos navegantes y guerreros, y su estilo de vida y actividades influenciaron de manera considerable la historia y cultura de la época. Así, aunque la sociedad nórdica abarcaba una amplia gama de personas, incluidos agricultores, artesanos, comerciantes y más, la reputación y las acciones de los vikingos destacaron de manera notable durante este tiempo, lo que llevó a la era a ser conocida como era vikinga. Es importante recordar que el término es una convención histórica que se refiere a un periodo específico de actividad.